Bienvenido, esto es Fe Inquebrantable, con el pastor William Claro. Prepárate para recibir una palabra de inspiración para grandes desafíos. Muy buenos días para todos, bendiciones. Estamos aquí iniciando una nueva semana de bendición, de victoria, una nueva semana de una fe que crece, que es entrenada, una fe que necesita entrar en acción y ser probada en el terreno de los desafíos, de las dificultades. Hoy quiero compartir contigo la palabra fe resistente. Y está basada en el libro de Hebreos, ya que el autor de Hebreos escribe esta carta con el fin de exhortarnos y fortalecernos para desarrollar una fe como la hemos llamado, ¿no? Inquebrantable. En este caso, una fe que resiste, una fe resistente. Por eso el capítulo 12 en especial nos dice el versículo 1 que ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe. Qué interesante saber que la fe es un testimonio. Y aquellos hombres de fe dejaron su testimonio de esa vida de fe, que hoy nos va a enseñar tres aspectos y tres cosas muy importantes para una fe resistente. Antes quiero decirte que todos los ataques, dificultades, adversidades o cosas que vienen en el mundo espiritual tienen como propósito dos cosas. Número uno, impedirnos avanzar, impedirnos correr. Y número dos, hacernos tropezar. Lo que Satanás quiere es sencillamente que tú no sigas dando pasos, que tú te desalientes, que pierdas el ánimo, el entusiasmo, la fuerza, la fe. Pero si tienes una fe resistente, entonces esa fe, número uno, te impulsa a seguir corriendo. Por eso el autor de Hebreos dice que tomando estos testimonios de la fe, ¿qué vemos en estos hombres? Que ellos corrieron con perseverancia, no se detuvieron. Entonces la palabra aquí nos anima, nos exhorta diciendo, corramos con perseverancia o con paciencia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Si hay algo que hace la fe en nosotros, es que nos permite seguir avanzando, seguir dando pasos. Y hoy te exhorto que no importa lo que esté sucediendo, da pasos, avanza, sigue haciendo la voluntad de Dios, sigue haciendo lo que sabes que debes hacer. Como en cualquier temporada de tu vida, sigue actuando, sigue moviéndote hacia adelante. No dejes que ninguna circunstancia, noticias y cosas a tu alrededor te detengan. ¿Y cómo podemos lograrlo? Porque la fe no es algo que producimos nosotros, no es algo que sacamos de nosotros mismos, sino que la palabra dice, lo hacemos, lo logramos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y que perfecciona nuestra fe. Qué extraordinario saber que tenemos un ganador, un campeón, un victorioso llamado Jesús, que soportó, que enfrentó todo tipo de circunstancias, pero que perseveró hasta el final. Y dice que lo hizo debido al gozo que le esperaba, se sentó en el lugar de honor. Mark Hankins, en su libro El linaje de un campeón, escribió, Jesús es el Hijo de Dios e Hijo del hombre. Él tiene una trayectoria de producir campeones. Así que cuando aprendemos de Él y cuando entendemos que la vida de Jesús está en nosotros, entendemos que el victorioso, el campeón, vive en nosotros. Tenemos la naturaleza de campeones. ¿Para qué? Para no desistir, para seguir corriendo, porque tenemos un plan de Dios para nosotros, una carrera, unos pasos, unas metas que el Señor estableció para nuestras vidas. No dejes que nada, en ninguna circunstancia, en ningún tiempo de tu vida, te haga detener. La fe te impulsa, te dice, sigue avanzando. Y esa fe es cuando miras, cuando te das cuenta que Jesús vive en ti. Y Él es el que inició la fe, Él es la razón de la fe, pero Él es el final de la fe. Él es el que perfecciona nuestra fe. Así que mantén tu mirada en Jesús y no en personas y no en circunstancias. Pero número 2, una fe resistente. Es aquella fe dentro de ti que te da fuerzas para soportar.
El testimonio más extraordinario es la fe de Jesús. Y dice Hebreos 2:2 que cuando miramos a Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe, debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz, sin importarle la vergüenza que estaba representada. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Soportó la cruz. ¿Y por qué soportó la cruz? Dice porque él tenía un gozo que sabía que venía adelante, un gozo que le esperaba. Escúchame, después de todas estas dificultades, circunstancias y luchas, lo que tienes que mirar no es la lucha del presente, sino el gozo y el resultado que viene delante de ti. La victoria es tuya hoy, pero el gozo de ver el resultado está delante de ti. Así que la Biblia dice en el versículo 3 de Hebreos 12 que estamos estudiando este capítulo, piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de pecadores. Mire, hostilidad, ataque. Así no se cansarán ni se darán por vencidos. La fe te da fuerzas para no cansarte. Fe significa que tienes el ánimo, el aliento, la fortaleza para no darte por vencido. Después de todo esto, dice, nosotros no hemos tenido que dar la vida en lucha contra el pecado. Qué extraordinario es saber, Colosenses 1:11 nos dice que cuando pedimos el ser fortalecidos con el poder de Dios, podemos tener toda la constancia y la paciencia que necesitamos. O sea que fe es entender que tenemos el poder de Dios, es estar convencidos que tenemos la fuerza de Dios para ser constantes y para tener paciencia, la paciencia que necesitamos para soportar, para resistir. Fe es fortaleza. Por lo tanto, el autor de Colosenses 1 dijo, mi deseo es que estén llenos de alegría. O sea que cuando estamos constantes, soportando y avanzando, terminamos llenos de gozo y de alegría. La sangre de Jesús todavía lleva los ingredientes correctos para producir campeones hoy. Jesús soportó la cruz, soportó la hostilidad, la resistencia, la oposición, y Jesús soportó la tentación del pecado. De esa manera, entonces, el Evangelio de Juan 16 nos exhorta, dice, antes de Jesús ir a la cruz, Él advirtió que Él soportaría la cruz. ¿Y qué vendría después de ello? ¿Qué venía? El gozo y la victoria que venían adelante. Les digo la verdad, ustedes llorarán, se lamentarán por lo que va a sucederme, pero el mundo se alegrará. Pero luego ustedes se lamentarán por su dolor y ese dolor se convertirá de pronto en una alegría maravillosa. Fe te permite soportar porque sabes que lo que hizo Jesús en la cruz, aleluya, transformará de repente todo en una alegría maravillosa. Por eso Él dijo, tengan paz, porque en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he vencido al mundo. Y número 3, la fe te ayuda a soportar, a recibir la disciplina. Hebreos 12:5 dice, ¿acaso olvidarán las palabras de aliento con que Dios les habla a ustedes como a hijos? Palabras de aliento. Él dijo, hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor y no te des por vencido cuando te corrige, porque el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo aquel que recibe como hijo. Y al soportar esta disciplina divina, recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos. ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? El versículo 11 dice, no, ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla, al contrario, es dolorosa, pero después produce cosecha apacible de una vida recta para los que son entrenados. Recuerda, tu fe necesita ser entrenada. Por lo tanto, ¿qué es disciplina? Disciplina no es que Dios te trae enfermedades, disciplina no es que Dios te trae golpes, castigos. No. El sentido de la palabra aquí, paraclesis, significa exhortar, confortar, dar fuerza, fortalecer. Y también tiene el sentido de implorar, lo cual significa que en medio de las dificultades, adversidades, Dios te está exhortando, animando, alentando con su palabra. Dice palabras de aliento con las que Dios nos habla. ¿Cuál es la disciplina del Señor? Dios te habla en medio de las dificultades para que no te salgas del camino, para que no dejes de hacer la voluntad de Dios, para que no renuncies. Por lo tanto, no te des por vencido, dice el Señor, lo cual significa que tu fe necesita ser disciplinada. O sea, fe es la disciplina de seguir adelante, de no desmayar, de no renunciar, de hacer la palabra de Dios y obedecer la voz de Dios.
Así que esta palabra castigo tiene una raíz profunda que significa apretar o manejar. Y esa es la disciplina. Porque el azote era para los esclavos que eran adoptados. Pero dice la palabra que Dios nos trata no como esclavos, sino como a hijos. Y el resultado de la fe, dice, es que resulta que enfrenta esta disciplina, estas dificultades. Pero la palabra dice, el que teme trae castigo. O sea que Dios no castiga, sino que aquel que no es disciplinado en la fe termina recibiendo el castigo. Pero el amor echa fuera el temor, por lo cual Juan nos enseña que si hemos conocido y creído el amor de Dios que tiene para con nosotros, podemos acercarnos con confianza a Dios sin temor al castigo. Qué extraordinario que este texto de Hebreos fue tomado de Proverbios 3:12, que dice: el Señor corrige a los que ama, tal como un padre corrige al hijo que es su deleite. Qué extraordinario. Lo que Dios quiere es alentarnos con palabras de fe y de amor. Timoteo 3:16, la segunda epístola, dice que la palabra es inspirada para enseñarnos, para hacernos ver lo que está mal, que es redarguir. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Es lo que Dios quiere para este tiempo. Una fe disciplinada entiende la verdad, ve lo que está mal, corrige en lo que está equivocado. Una fe disciplinada te enseña a hacer lo correcto, te instruye y te prepara y capacita para toda buena obra. Pero Dios también usará al Espíritu Santo. La Biblia dice en Juan 14:26, el Espíritu es el consolador que nos enseña todo y nos recuerda todo. Y Él prometió, cuando Él venga, te guiará toda la verdad y no hablará de su propia cuenta, sino que te dirá todo lo que ha oído y te contará todo lo que sucederá. Así que una fe resistente es aquella que te impulsa a seguir corriendo, a soportar y a recibir la disciplina. No desmayes, sigue adelante, porque el Señor está contigo, Él es tu Padre y Él te va a bendecir en todas las cosas. Gracias por escucharnos. Recuerda nuestras redes sociales, @PRWilliamClaro y @CDAMiCasa en Facebook e Instagram. Y mantente conectado a una palabra de fe.